Vengan todos. El día de hoy seguimos con nuestras sesiones de los seminarios de la Academia de Biotecnología y tenemos un seminario especial. Este seminario especial está a cargo del doctor Adrián Esteban Lizárraga, Velázquez Lizárraga. Él, además de ser investigador ya en su camino, es un exalumno de CIBNOR, por lo que nos da aún más gusto tenerlo aquí entre nosotros. El doctor nos va a presentar un tema muy interesante, que es la transcriptómica y sus aplicaciones. Voy a contarles un poco del doctor Esteban antes de cederle la palabra. Él actualmente es investigador asociado en la Universidad Autónoma de Coahuila en el Departamento de Biotecnología y está asociado a esta universidad a través del grupo que lidera el doctor Leopoldo Ríos González, aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, porque hay un proyecto financiado por CONACYT que es muy importante porque es un proyecto por encargo presidencial en donde se está proponiendo el uso de un bioherbicida como alternativa al uso del glifosato. El gobierno, eh, el gobierno actual solicitó a este grupo de investigación el desarrollo de este bioherbicida debido a los resultados que existen con anterioridad del trabajo que se ha hecho con el agave lechuguilla y donde el doctor Leopoldo Ríos es un referente en el noreste del país. Y bueno, y el CIBNOR, una servidora, ha estado trabajando con este recurso, entonces hemos hecho una gran colaboración y el doctor Velázquez Lizárraga se ha unido a este importante trabajo con nuestro grupo de trabajo. Él, además, es egresado de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de La Paz y realizó sus estudios de maestría y doctorado en el CIBNOR, bajo la codirección de dos grandes investigadores, el doctor Felipe Asensio y el doctor Ili Saba Rakota. Durante sus estudios de maestría y doctorado, trabajó en investigación de respuesta inmune y metabólica de camarón blanco durante la enfermedad de necrosis hepatopancreática aguda y realizó una estancia postdoctoral bajo la supervisión de la profesora Ancali Tazanacajón. Espero lo haya pronunciado muy bien, es un nombre un poco complicado. Él estuvo becado por un fondo universitario en la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok, Tailandia. El día de hoy nos va a hablar acerca de la transcriptómica, justo porque la transcriptómica es una herramienta de las ciencias ómicas que el doctor va a utilizar en este nuevo proyecto y él nos va a mostrar ahora todas las aplicaciones que puede tener esta herramienta. Entonces, bueno, con esta presentación, doctor Velázquez, le cedo la palabra. Muchas Adelante con su gracias. presentación. Hola a todos, gracias por estar en esta sala virtual. Como comentó la doctora, estoy contento de regresar a esta Academia de Biotecnología, donde cuando fui estudiante de doctorado y maestría del CIBNOR, pues me tocó compartir mi anteproyecto y mis avances. Ya me presentó la doctora, el título de la presentación es la transcriptómica y sus aplicaciones. Como me presentó el grupo de trabajo con el que estamos, en el que me encuentro actualmente, es el doctor Leopoldo Javier Ríos González de UADEC, la doctora Ana Reyes de CIBNOR y la doctora Adriana Antonio Bautista. Bueno, para empezar esta presentación, primero vamos a recordar un poco qué es el dogma central de la biología molecular, que ya no es un dogma, pero ya le quedó el título de dogma, ¿no? Tenemos que el ADN se puede replicar a sí mismo para generar una copia completa, ¿verdad? Y este mismo puede ser transcrito a ARN y este ARN puede ser traducido a proteínas. De aquí podemos definir que existen las ciencias ómicas a partir del dogma central de la biología molecular, que se basa en el estudio de un gran número de moléculas relacionados a un organismo o a un fenotipo. Bueno, las ciencias ómicas, si vemos el ADN, pues vamos a tener la genómica,
Si vemos el ARN, vamos a ver la transcriptómica, y si vemos las proteínas, vamos a tener la proteómica, aunque existen otras ciencias ómicas y sus derivados, como la metabolómica. La interrelación que existe entre las ciencias ómicas es que básicamente cada ciencia ómica puede contestar una pregunta. Por ejemplo, la genómica, basada en el ADN, dice ¿qué puede pasar? La transcriptómica puede responder qué parece estar pasando. La proteómica contesta qué hace que pase, y la metabolómica, que está basada en los metabolitos, azúcares, aminoácidos, nucleótidos y lípidos, nos dice qué ha pasado y qué está pasando. Bueno, pues esta charla se va a basar únicamente en transcriptómica, en ARN, y va a estar contestando qué parece estar pasando. La transcriptómica es el estudio del transcriptoma. El transcriptoma es todas las moléculas de ARN codificante y no codificante de un genotipo. Bueno, el alcance que tiene la transcriptómica es que en primer va a reflejar todos los genes expresados en un tiempo determinado. También vamos a referirnos a la transcriptómica como un perfil de expresión de ARNs mensajeros o de RNAs pequeños. El transcriptoma va a variar con condiciones del ambiente, con factores bióticos y abióticos, ¿no? Entonces, es por eso que primero necesitamos clasificar el ARN, porque si el transcriptoma comprende todo el ARN de un organismo, pues necesitamos definirlo y clasificarlo, ¿no? Por aquí vamos a tener la clasificación en el ARN que es codificante y el que no es codificante. Por ejemplo, el que es codificante es el ARN mensajero, y este ARN mensajero está asociado a ARN no codificante de funciones primarias, que es el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Estos dos ARNs, el ribosomal y el de transferencia, son esenciales para la traducción de proteínas. Por otro lado, vamos a tener ARN no codificante implicado en procesos de regulación, y este ARN no codificante se va a dividir en ARN codificante largo y ARN no codificante corto, que básicamente la diferencia es que uno es mayor a 200 nucleótidos y el otro es menor a 200 nucleótidos. El ARN no codificante corto, existen varios tipos de ARN, que son los microARNs, que son de 19 a 22 nucleótidos. El ARN nucleolar referente al nucleolo, el ARN interferencia, tenemos el ARN de inferencia nuclear referente al núcleo, y el ARN-pi de interacción. Entonces, en esta plática nos vamos a enfocar en el ARN mensajero. Como la transcriptómica como ciencia, sus objetivos es catalogar todas las especies de transcritos, llámese ARN mensajero, ARN no codificante largo y ARN no codificante corto. También otro de sus objetivos es determinar la estructura transcripcional de genes en términos del splicing. Recordemos que el splicing es cuando pasa la transcripción, se transcribe completamente el ARN y posteriormente lleva un proceso de maduración, porque se eliminan las secuencias intrónicas y solamente quedan las secuencias exónicas. Y existen otras modificaciones post-transcripcionales, como es el splicing alternativo, que es un mismo gen, diferentes proteínas. Y como tercero, también tiene como objetivo cuantificar los niveles de expresión de genes bajo diferentes condiciones. La transcriptómica se ha redefinido en función de la metodología de estudio. ¿Por qué? Porque se dice que cada década hay una revolución en las ciencias ómicas, y remontándonos a los hechos históricos, por ejemplo, en el 91 solamente había secuenciado 609 ARNs mensajeros de humanos, mientras que 10 años después ya había secuenciados 16,000 ARNs de humanos. Y si vemos de 2008 a 2015,
ya existían cientos de transcriptomas de múltiples organismos en diferentes condiciones. Y esto es básicamente porque los avances tecnológicos en la secuenciación y el abaratamiento de las mismas ha permitido una revolución en los estudios transcriptómicos. Ha hecho más accesible a todos, ¿no? El uso de estas tecnologías y que podamos usar estas herramientas para nuestros estudios o para nuestros problemas científicos que tenemos día a día. Bueno, aquí vamos a ver en esta gráfica, en el eje de las Yes, el número de publicaciones indexadas en PubMed, donde utilizan distintas tecnologías de metodologías de estudio, y tenemos el año. Por ejemplo, vemos estos, los Express Sequence Tag o los EST, fueron muy populares en los 90, 2000, todavía 2008, 2010, y después del 2016 han venido perdiendo notoriedad, ¿no? Tenemos expresión digital inferencial, no recuerdo muy bien las siglas, pero vemos que no tuvo mucha notoriedad la tecnología, esta tecnología estaba basada en PCR y tenía ahí algunos artefactos que cuestionaban la salida de los datos. Sage Cage era una tecnología basada en la secuenciación de fragmentos de transcritos aleatorios. Básicamente, lo que buscaban aquí era, de lo que partían es que decían, los transcritos más abundantes van a tener mayor probabilidad de ser secuenciados. Entonces, más o menos de ahí tomaban en cuenta, ¿no? Pero había problemas para cuantificar y algunos otros artefactos también. Y otra de las técnicas que estuvo muy popular y que estuvo muy al alcance en los años 2000 a 2014 fue el uso de microarreglos. Ahorita vamos a ver más o menos cómo funciona un microarreglo. Y el número de publicaciones decayó después de 2012. Los investigadores prefirieron el ARNSeq o RNA-seq por sus siglas en inglés. Que ahorita vamos a ver a profundidad de qué se trata, etcétera, ¿no? Las tecnologías o las metodologías de estudio para la transcriptómica es los enfoques basados en hibridación. En este caso son los microarreglos de ADN. Y el enfoque basado en secuenciación, es decir, secuenciación por métodos de Sanger, la creación de bibliotecas de ADN complementario de ESTs y la secuenciación con técnicas de última generación, o por sus siglas en inglés, Next Generation Sequencing. Bueno, los microarreglos de ADN, ¿cómo funcionan? Básicamente tenemos dos condiciones. Tenemos una condición, por ejemplo, una célula sana, una célula patológica. Las cultivamos, extraemos el RNA total por metodologías de transcripción reversa. Podemos marcar con fluoróforos estas moléculas, con diferentes fluoróforos, y podemos hibridar las dos condiciones o las dos moléculas marcadas, las podemos hibridar sobre una digamos, sobre una plataforma que contiene secuencias de ciertos genes y que por medio de la hibridación, de que el ADN siempre es complementario, al momento de unirse a esas secuencias reconocidas, va a generar una señal y nosotros vamos a poder ver en un equipo especializado pues estas señales y vamos a poder ver si está presente en células sanas o patológicas. Por ejemplo, uno de estos puntitos representa un gen. Por ejemplo, en este gris no está presente. En este solamente está presente en células patológicas. Y podemos ver qué tanto está presente en células patológicas y qué tanto está presente en células sanas. Entonces, con esto podemos obtener una expresión diferencial también. La limitación que tenía es que tus resultados dependían si el genoma estaba secuenciado, si la calidad de estos oligos que están impresos sobre esta plataforma contenían la información que tú realmente querías estudiar. Y en su momento, pues sí fue una tecnología muy utilizada. Por ejemplo, también recuerdo que
varios investigadores del programa de acuicultura desarrollaron un microarreglo para camarón en colaboración, varios investigadores del CIBNOR, y también se utilizó para estudios, ¿no? Para pasar a lo que viene siendo la secuenciación, pues hay que notar ciertos momentos históricos. La estructura del ADN más o menos es definida en los 60 y ya para el 77 ya había una técnica para conocer la secuencia o la composición de ciertos fragmentos de ADN. En el 81 se secuenció completamente el ADN mitocondrial del humano y en el 90 se secuenció el genoma humano. Fíjense, del 90 al 2001 se secuenció el genoma humano y todo fue hecho por la tecnología de Sanger. No sé cuánto dinero habrá costado con dinero de ahora, ¿no? Pero sí fue un esfuerzo muy grande. Y en menos de otros 10 años se desarrollaron nuevas tecnologías que permitían tener en cuestión de semanas, pues el transcriptoma o un genoma, ¿no? Pequeño. Esto fue en el 2005, aparecen las tecnologías de segunda generación como la pirosecuenciación y después viene la secuenciación de nueva generación o de última generación a partir del 2008 y en 2011 ya queda como el establecimiento ya comercial de estas plataformas. Y en 2014 se desarrolla la secuenciación por nanoporos, donde no se necesitaban hacer librerías. Y en otro momento, si me invitan, podemos hablar un poquito sobre o profundizar sobre las tecnologías de secuenciación que actualmente existen, sus limitaciones, ventajas, costos, etc. Bueno, ahora para pasar a la secuenciación del ARN, por sus siglas en inglés RNA-seq, bueno, así se conoce en inglés, más bien no son siglas, así se conoce en inglés RNA-seq. Es una metodología de secuenciación de alto rendimiento que tiene que estar asociado a métodos computacionales para capturar y cuantificar transcritos de ARN. Básicamente con el RNA-seq somos capaces de saber qué transcritos se están expresando bajo cierta condición y cuál es la cantidad de transcritos que existen. Ahorita voy a detallar un poco más sobre cómo hacemos la cuantificación de los transcritos. ¿Qué tipos de RNA-seq existen? Está el RNA-seq de una simple célula. Está el RNA-seq ultra low input. Este refiere a un RNA-seq de muestras menores a 10 picogramos de ARN. Está el RNA-seq estándar para RNA mensajero y ARNs no codificantes largos. Y está la secuenciación de RNAs pequeños para ARNs no codificantes cortos. Básicamente este single cell RNA-seq se toma un tejido, por ejemplo, de tumor, se aíslan las células individuales y cada célula individual es secuenciada, ¿no? Esto permite ver como en tu población de células qué genes se están expresando, ¿no? Está interesante, todavía la metodología tiene algunos cuestionamientos importantes que se hacen, pero ya cada vez está avanzando más investigación sobre esto. En este caso, en esta presentación nos vamos a enfocar en el RNA-seq estándar. La metodología, pues aquí la tenemos del RNA-seq estándar. Básicamente ese es el diagrama de flujo, un diseño experimental, obtener RNA total de buena calidad, elegir la plataforma de secuenciación, evaluar la calidad de las secuencias obtenidas, el ensamblaje, la notación funcional, la cuantificación de transcritos y la expresión diferencial. El diseño experimental es lo más importante que debemos de tomar en cuenta porque los datos generados deben de tener un potencial para responder preguntas biológicas. O sea, partimos de ahí. Después hay que definir el diseño experimental. Si vamos a trabajar con camarones, hay que ver las condiciones del agua, oxígeno, temperatura, tamaño de organismos, si están en muda. Tenemos que checar a detalle todas las condiciones para que las variaciones entre las réplicas sean mínimas y podamos tener un buen resultado. Y la otra es elegir la plataforma de secuenciación. Es muy importante que si van a hacer
secuenciación o si quieren ver la expresión de genes, removamos el ARN ribosomal y el de transferencia que representan un 90% del contenido total de RNA de una célula. Y también elegir si vamos a utilizar extremos sencillos emparejados, ahorita voy a profundizar más ahí, y elegir la profundidad de secuenciación. Todavía hay muchos estudios de RNA-seq donde no hay un consenso sobre la profundidad que utilizan, pero es muy importante y lo vamos a ver cuando veamos el tema este de cuantificación de transcritos, porque es importante la profundidad. Y también tener un buen diseño experimental se basa en tener un número bueno de réplicas apropiadas, réplicas biológicas y también réplicas técnicas durante la secuenciación. Bueno, la profundidad importa. ¿Por qué importa? Porque el número de lecturas, la profundidad nos habla del número de lecturas únicas que incluyen un nucleótido determinado en la secuencia reconstruida. Básicamente, la profundidad la vamos a elegir con los millones de lecturas que nos dé la plataforma de secuenciación. Por ejemplo, para genomas pequeños, necesitamos aproximadamente de 5 a 10 millones de lectura. Esto también incluye ARNs pequeños. Para genomas medianos, necesitamos al menos 10 a 20 millones de lecturas. Y para genomas grandes como el humano, necesitamos de 20 a 30. Estos tomando en cuenta de genomas ya secuenciados, que vamos a ensamblar utilizando estas referencias. Pero si tu genoma es un genoma grande o pequeño, lo que sea, y no hay información sobre esa especie, se recomienda que sea al menos 100 millones de lectura por cada réplica que tengas. Esto para tener, porque lo que se busca es que como no hay ninguna información sobre ese organismo, que al momento de tu ensamblaje puedas tener la mayor cantidad de secuencias completas o de transcritos completos para poder profundizar el estudio de esa especie, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda para ensamblaje de novo, al menos 100 millones de lecturas. Por otro lado, pues aquí está más o menos un poco el concepto de profundidad, que básicamente aquí tenemos la secuencia y tenemos los fragmentos o las lecturas que nos da la plataforma de secuenciación, y el número de lecturas que forman una secuencia es el parámetro que se va a utilizar para medir o saber más sobre la profundidad de secuenciación. Esto es que a mayor número de lecturas formen tal secuencia, vamos a tener una mejor secuenciación. Y eso también es sumamente importante para lo de cuantificación de los transcritos, es decir, cuántos transcritos hay en este set de datos y cómo lo puedo comparar con los demás. Es muy importante para partir de ahí, ¿no? Y también va a ser sencillo o en pares. Esto en inglés se dice single end o pair end. Esto básicamente aquí tenemos digamos, una secuencia, un fragmento de secuenciación. Esto es el inserto, es el ADN complementario.' Aquí tenemos un adaptador, tenemos otro adaptador y básicamente es este mismo fragmento, es secuenciado de 5' a 3' y de 5' a 3' en ambos sentidos, ¿no? A eso se refiere. Y también es importante para estudios de transcriptoma de novo. Generalmente se recomienda que siempre se haga pair end, pero en algunos estudios donde ya hay organismos modelos, pues no se utiliza mucho el pair end, sino el single end, porque ya hay una referencia de cómo vas a armar tu transcriptoma. Bueno, ¿qué tecnología utilizo? Esta es una muy buena pregunta, porque esta tabla nos habla de la plataforma, la longitud por lectura de pares de bases, el rendimiento por corrida, gigapares de bases, recordando que gigapares de bases, el prefijo es 1 por 10 a la 9, la precisión que va a tener por lectura y el número de corridas del SRA. Como esta base de datos es SRA significa Sequence Read Archive, y cada día hay aumento y aumento y aumento. Estos datos los saqué de anoche a las 10 de la noche. Me metí a consultar esto al NCBI y son datos actuales. Esto a lo mejor sí difiere un poco porque ahorita ya, por ejemplo, 454 ya está descontinuado,
pero es nada más para tener el comparativo y a lo mejor algunas de esas plataformas ya tienen mayores longitudes, ¿no? Que necesitaríamos revisarlas ahorita, pero nada más como ejemplo comparativo, ¿qué tecnología utilizo? Por ejemplo, 454 me daba 700 pares de bases por lectura, es decir, lecturas bastante largas, pero el rendimiento era de 0.7. Ahora comparemos esto con Illumina, nos da lecturas muy cortas, pero el rendimiento es de 900, es un orden muy importante de pares de bases obtenidos. Por ejemplo, Solid nos da 50 y nos da 320, Ion Torrent nos da 400 y nos da 30 gigapares de bases y PacBio nos da 10,000 por lectura, pero el rendimiento por corrida solamente es 2. Entonces aquí básicamente es, ¿qué tecnología utilizo? Pues vamos a utilizar la tecnología. Si vamos a estudiar genomas pequeños, pues podemos tomar Ion Torrent, ¿no? Si vamos a estudiar un set de algo en específico, podemos partir de ahí para elegir la tecnología o la plataforma de secuenciación. Aquí, por ejemplo, los datos. Aquí vamos a ver los datos porque eso es muy importante. Los datos que tenemos acá están en el orden de 300,000, 600,000, pero fíjense el número de corridas que hay. Por ejemplo, para nuestro experimento que realizamos durante mi doctorado ahí en CIBNOR, hicimos 2 corridas de patopáncreas, una condición control y una condición tratada, y esas 2 corridas se subieron a esta página de Single Red Archive. Y básicamente vemos que hay 21 millones de corridas de Illumina actualmente a la fecha. Comparado con las demás plataformas, pues también podemos partir de ahí, ¿no? ¿Qué tecnología utilizo? Es la más utilizada, es Illumina. Tiene sus retos, pero pues es la que tiene más citas, la que está más publicada, etcétera, etcétera. Bueno, la metodología, la siguiente es la extracción del RNA-seq. Ya vimos diseño experimental, ahora vemos en la metodología pues que necesitamos tener un buen RNA. Necesitamos utilizar el método de extracción correcto, tener una muy buena pureza, cantidad e integridad. Y después necesitamos tener un número de integridad de ARN o el famoso RIN. Muchas empresas, hace algunos 2 meses estuve en contacto con varias empresas. La mayoría es de 7.5, pero algunas sí te piden 8.5. Entonces, varía. La cantidad de ARN total que te piden va de los 2 a los 4 microgramos de RNA total. Les digo porque muchas veces diseñan su experimento y no tienen la suficiente cantidad de ARN total y pues no se puede realizar la secuenciación. Esto en términos de cantidades es demasiado RNA el que se ocupa, ¿no? ARN total es demasiado lo que se ocupa. Y el valor del RIN, aquí tengo esta figura, pues a mayor valor de RIN, pues la integridad del RNA es excelente, a peor, ¿no? Y básicamente, si el RNA está degradado, pues no sirve para secuenciación, aunque existen alternativas porque siempre hay retos en biología molecular, pero sí hay alternativas para trabajar con RNAs degradados, ¿no? O que no tengan un buen número de integridad. Existen kits para trabajar con ellos en las plataformas de secuenciación, pero eso, si ustedes están diseñando un experimento, tienen que partir de que su RNA va a tener un RIN de 8.5. La siguiente parte de la metodología es la evaluación de la calidad. Bueno, ya tuve mi secuenciación masiva, obtuve mis secuencias, ¿y cómo evalúo la calidad? Pues básicamente la calidad de las lecturas se va a basar en el contenido de porcentaje de GC que tenga. Si hay presencia de adaptadores, porque en la propia secuenciación se tienen que agregar adaptadores para dirigir la secuenciación. Y si tengo cámeras sobre representados. Muchos se van a preguntar ahorita qué es un cámara, ahorita les voy a decir. La otra cosa que se ve en la calidad de las lecturas secuenciadas es la duplicación, qué tanto está repetida una lectura. Y por regla general, el extremo 3' posee bases con poca calidad. Voy a regresar tantito a esta figura. Por ejemplo, este es el extremo 3'.
esta parte de aquí empieza a tener menor calidad, pero eso es una regla general por la propia plataforma de secuenciación. Cómo se va adquiriendo los datos, es por eso que da menor calidad de las lecturas en esa zona, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es un cámero? Un cámero, por ejemplo, aquí tenemos una secuencia que es ATGG. El cámero es una subsecuencia de longitud K. En este caso, yo tengo una secuencia y tengo dos cámeros de longitud K3. Entonces tengo ATG y tengo TGG. Estos cámeros son muy utilizados como parámetros en la cuestión computacional de ensamblaje de los programas para armar estos transcritos, cóntigos o secuencias. Entonces, esto es lo que es un cámero, ¿no? Cuesta trabajo entenderlo, pero creo que con este ejemplo queda comprendido. El siguiente es el ensamblaje de secuencias. Ahora viene lo importante. Les hablaba de ensamblaje de novo, que de novo significa de nuevo. No hay un genoma de referencia y se ocupan algoritmos computacionales para formar los transcritos. Hay distintos programas ya en el mercado, ya hay artículos donde evalúan cuál es mejor, cuál es mejor en ciertos set de datos, etcétera, etcétera. También está el ensamblaje de referencia, donde ya existe un genoma secuenciado y solamente vamos a utilizar el genoma secuenciado para armar el transcriptoma. Y bueno, otra de las cosas del ensamblaje de novo que pocos artículos o pocos investigadores critican es cómo sé que mi ensamblaje está bien. O sea, sí ensamblé, ¿cómo sabes que al llegar a ese punto del ensamblaje ya pasaste tu secuenciación, tu diseño experimental salió muy bien, pero ¿cómo sabes que tu ensamblaje salió bien? Bueno, hay varios métodos. El primero es cuantificar los transcritos completos. Es decir, voy a buscar en mis transcritos los marcos de lectura abierta y luego voy a comparar si estas proteínas ya o estos marcos de lectura abiertas tienen el 80 al 90% de la proteína que está en la base de datos. Esto es como mi referencia. ¿Cuántos transcritos completos tengo que tengan la longitud entre 80 y 90%? Esa es una de las formas que podemos saber cómo sabemos que si el transcriptoma está bien ensamblado. La otra es la representación de lecturas en el ensamblaje. ¿Esto qué significa? Pues básicamente tenemos nuestro ensamblaje, tenemos nuestro set de datos y tenemos las lecturas. Entonces lo que hacemos es un alineamiento de las lecturas y vemos qué tanto alineamiento existe entre las lecturas contra el transcrito, contra los transcritos ya formados, ¿no? Este parámetro debe ser alrededor del 80%. O sea, al menos el 80% de tus lecturas tienen que estar formadas en transcritos. Y está este valor que se llama E90, N50, que el valor de N50 represente al menos el 90% de los datos de expresión. El valor N50 se basa en la longitud de tus transcritos y que al menos el valor de N50 esté presente en el 90% de los datos que tienes expresados. Otro método es el algoritmo RNA-QAS, que calcula varias métricas que demuestran integridad y exactitud de los transcritos. Y si existe una referencia, tendrías que tener al menos el 90% de los transcritos reportados, sin contar las isoformas, porque las isoformas son otro boleto, ¿no? Digamos. Ahora, ya que ensamblé mi transcriptoma, pues necesito anotarlo. La notación funcional es una forma de investigar y clasificar genes y transcritos de acuerdo a la función que realizan. Aquí tengo una figura de la metodología de Trinotate. Básicamente hacemos BLAST con una base de datos conocida. Esta base de datos conocida es el UniProt y UniProt ya está anotado con Gene Ontology y EggNote. Entonces, después de hacer BLAST, hacemos este algoritmo Hammer y posteriormente
todo lo metemos a una base de datos SQL y extraemos la información que ya obtuvimos de aquí de UniProt y, digamos, tenemos nuestra base de datos propia donde sabemos qué proteína o qué gen, a qué familia de proteínas pertenece o qué dominios proteicos tiene y la notación de Gene Ontology, EggNote, KEGG, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona BLAST. Tengo mis transcritos obtenidos en el ensamble, son secuencias de ADN y podemos hacer BLAST-P, que es que estos transcritos de ADN podemos buscar los marcos de lectura abierta y obtener un archivo de secuencia de aminoácidos. Y esta secuencia de aminoácidos buscarla en una base de datos de proteínas. Y por lo contrario tenemos BLASTX, que tenemos la secuencia de nucleótidos y el algoritmo BLASTX va a buscar las secuencias de nucleótidos, va a buscar los marcos de lectura abierta en una base de datos de proteína. Acá abajo, BLAST también representa, pues, digamos, un reto, porque en esta gráfica que les muestro aquí, tengo el tiempo de procesamiento y aquí tengo el tamaño de datos en lecturas. Por ejemplo, para 1000 lecturas ensambladas de RNA-seq, necesito al menos 204 minutos, esto en una computadora personal. Entonces, imagínense si ustedes obtuvieron 100 millones de lectura y esto va más o menos en una forma lineal, calculen la cantidad de tiempo que necesitaríamos para hacer BLAST en una computadora, en una laptop, en una computadora personal. Entonces, a mayor cantidad de datos también hay mayores requerimientos computacionales. También, no lo mencioné, pero el ensamblaje también puede requerir el uso de computadoras con bastantes recursos, sobre todo memoria RAM y memoria de disco duro para almacenar la cantidad de datos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver más o menos cómo funciona Hammer y PFAM. Hammer es el algoritmo. Tenemos los transcritos, que son secuencias de nucleótidos. Buscamos el marco de lectura abierta, por sus siglas en inglés ORF. Tenemos ya las secuencias de aminoácidos, hacemos alineamientos basados en modelos ocultos de Markov y con estos lo hacemos en la base de datos de PFAM que contiene dominios y familias proteicas, se está actualizando constantemente y con esto podemos obtener este transcrito, codifica, tiene este marco de lectura abierta y este marco de lectura abierta tiene estos dominios y pertenece a estas familias proteicas, ¿no? Esto es para saber más sobre nombre y apellido de los transcritos, ¿no? Conocer más. Y tenemos otra base de datos que es un poco compleja, engorrosa, por la propia estructura que tiene. Es la ontología génica o Gene Ontology en inglés, GO. Es un proyecto que provee un vocabulario controlado que describe el gen y sus atributos. Hay 3 ontologías: la función molecular, que son las actividades realizadas por el producto. Puede ser, por ejemplo, catálisis o transporte. O puede haber procesos biológicos como la reparación de ADN, transducción de señales. Ojo, procesos biológicos no significan rutas metabólicas. Y tenemos el componente celular, en qué parte de la célula está. Entonces nosotros podemos tener un set de datos y podemos decir, mira, de estos 100 genes que encontré que aumentaron su expresión o interesantes en mi análisis de transcriptoma, tengo mi función molecular, ya sea si está haciendo catálisis o transporte, y sé que esa catálisis y transporte la está usando para reparar ADN o transducir señales, y el componente celular me va a decir dónde se están haciendo esa función molecular y esos procesos biológicos. Me va a decir si es en el citosol, si es en el núcleo, si es en la parte extracelular. Entonces, esta ontología génica sirve para ver cómo un conjunto de genes, qué es lo que está pasando a nivel molecular, procesos biológicos y en qué parte de la célula están. Si luego me vuelven a invitar, puedo hablar en profundidad sobre la ontología génica porque la verdad sí es un poco complejo. Los procedimientos muchas veces parece que ya en los artículos está fácil, pero es difícil tratar de interpretar los datos, ¿no?
Luego acá viene algo muy importante, que es la cuantificación de transcritos. Básicamente la cuantificación de transcritos se debe revisar el contenido de el porcentaje de GC, las longitudes de los genes obtenidos, aplicar la normalización adecuada. Ahorita vamos a ver qué normalizaciones existen. Y hay un sesgo principal, sobre todo con la plataforma Illumina. Los ARNs son largos, mientras que las lecturas son cortas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, un transcrito promedio podrá estar en los 1200 pares de bases, pero las lecturas de tu secuenciación son de 100 o de 150. Entonces, este ya es un sesgo metodológico que existe, y los algoritmos como Salmon, Calisto, ARSIM y Kuflin dan mayor precisión. Ya se ha estudiado, aquí está este estudio donde dice que estos son los mejores algoritmos para cuantificar los transcritos, pero debemos de saber qué normalización aplicar. Bueno, ahora vamos al análisis de expresión diferencial, que básicamente tú ya cuantificaste, entonces necesitas saber qué genes están aumentando su expresión y qué genes están disminuyendo su expresión, dependiendo su condición, ¿no? O el diseño experimental que tuviste. Esto requiere que los valores de expresión sean comparables entre muestras, es decir, que en todas tus muestras o en tus réplicas que tengas comparación, si no, no se va a poder. La normalización es el factor más importante, y aquí vamos a la profundidad porque la normalización se va a basar en la profundidad de secuenciación, es decir, lecturas por kilobase por millón de lecturas mapeadas o fragmentos por kilobase por millón de fragmentos mapeados o transcritos por millón de moléculas de RNA. Esos son los tipos de normalización que existen. Y existen diversos métodos que se pueden adaptar a las características de tus datos, es decir, si no te sirve TPM para normalizar, pues utilizas otro, etc. Y la elección del método puede afectar los resultados de valores. Por eso es muy importante que en esta parte de la metodología se defina qué datos tengo, comparar mis datos con algunas publicaciones de estudios similares, ver la naturaleza propia de tus datos para tener un buen resultado en tu análisis de expresión diferencial. Porque como subimos nosotros las secuencias Sequence Read Archive, alguien más los puede ensamblar con otro método diferente y decirte, ¿sabes qué? No hay reproducibilidad en lo que tú estás publicando y te puede meter ruido. Es por eso también que en los estudios de RNA-seq siempre se tiene que validar la información por PCR en tiempo real. Se toman, no sé, si estás viendo ciertos procesos, eliges 10, 20 genes, los evalúas y los comparas con tu base de datos de expresión diferencial para ver si tus datos están siendo correctos con la respuesta biológica, ¿no? Bueno, ya casi para terminar, vamos a hablar sobre las limitaciones de la transcriptómica general o del RNA-seq. La anotación de un organismo sin genoma completo puede representar un reto porque las bases de datos están creciendo a un ritmo alarmante, diría yo, porque cada vez hay más datos y entre más datos, pues necesitas más requerimientos computacionales. Existen sesgos. Existen sesgos desde la fabricación de bibliotecas de ANE complementario que afectan la propia cuantificación y falta estandarización de parámetros de profundidad de secuenciación y precisamente afectan a la reproducibilidad. Y otra de las cosas es que aunque los costos se abarataron, no es una tecnología tan accesible para todos, no por el costo, sino porque necesitas tener un equipo de gente que sepa sobre cuestiones computacionales, que sepa lenguajes de programación, que sepa trabajar por comandos. Necesitas, por otro lado, a tu equipo de gente que sepa usar el laboratorio, que sepa extraer RNA total. Entonces, no es tan barato, aunque ahora las compañías te ofrecen todo. Nada más te dicen, ay, mándame el RNA total y yo te mando toda la información que tú necesitas y tú pagas por ella, ¿no? El problema no es generar los datos ni que alguien haga el trabajo. El problema es que como investigador tenemos unos datos y yo lo que he visto es que publican sus datos y luego están preguntando cosas. ¿Y por qué
yo siempre digo, ¿por qué no lo hacen a la inversa? ¿Por qué no le preguntamos a la base de datos si nosotros podemos estar ahí? Pero eso es otro tema, que es la minería de datos. Si me vuelven a invitar, les puedo hablar un poquito de cómo funciona también la minería de datos y profundizar más en el tema, ¿no? Pero sí tiene bastantes limitaciones porque hay desconocimiento de las herramientas per se, ¿verdad? Entonces, pasando a la siguiente, una de las cosas más criticadas de las transcriptómicas fue cuando salió este artículo. Eh, no sé cómo pronunciar esto, pero fue en el 2011. Y básicamente en el estudio concluyen que los niveles de ARN mensajeros solo explican el 37% de los niveles de proteína. Y por otro lado dice que el 85% de la variación de los niveles de proteínas medidos a partir de los niveles de ARN. Entonces aquí lo que nos dice que no hay una correlación entre la cantidad de RNA mensajero que existe y la proteína expresada. Entonces decimos, no, la transcriptómica tiene esta limitación específica porque no necesariamente que tengas un transcrito que aumente su expresión va a estar en esas mismas cantidades a nivel de proteína. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que lo que estemos estudiando o la pregunta que queremos responder esté asociado a pensar luego, decir, ok, luego me voy a ir a estudiar actividades de proteínas para conocer más, ¿no? Bueno, y ahora sí, las aplicaciones, ya para concluir, las aplicaciones, principalmente las aplicaciones son médicas en base a la medicina personalizada, que basa en buscar marcadores moleculares de cáncer, firmas genéticas, búsqueda de blancos para aplicaciones médicas o de medicamentos y clasificación de tipos de cáncer respecto a biomarcadores. Es decir, tenemos un tipo de cáncer de pulmón y podemos tipificarlo de acuerdo a los genes que se expresan, que están sobre representados, ¿no? Y ya actualmente existen consorcio del el Atlas del transcriptoma del cáncer, donde hay muchísima información sobre la aplicación médica del transcriptoma. Ahora, las otras aplicaciones es que nos puede servir para medir respuestas a factores ambientales, bióticos o abióticos, descubrimiento de nuevos genes y por lo tanto nuevas proteínas, aunque no hay que confundirnos mucho porque el hecho de que tú encuentres un nuevo gen y hagas tu artículo de caracterización molecular, pero no vayas a estudiar la proteína, pues mete mucho ruido. Actualmente las revistas están muy exigentes en los estudios de caracterización molecular porque ya te están pidiendo que también des una funcionalidad de la proteína, no solamente de la estructura del gen, cuántos intrones, secciones tiene, en qué tejidos se expresan, ya hay que llegar a un nivel más profundo. Entonces, para los que vayan a trabajar con esto, tengan en cuenta que ahora están pidiendo estudio ya con proteínas. Bueno, algunas revistas no me pasó en mi estancia postdoctoral que estamos haciendo caracterización de un gen y como no llegamos a proteínas, pues nos rechazaron el artículo y ahora tuvimos que meternos en estudiar la proteína, ¿no? También otras de las aplicaciones es conocer más sobre la función de los ARNs no codificantes, de los largos y de los cortos, que tienen una función de regulación dentro de la propia traducción y dentro de la propia transcripción. Entonces, últimamente hay muchos estudios asociados a esto. Y una de las aplicaciones que yo diría que ya son más biotecnológicas es que los investigadores estos, Meyer y Schumacher, lograron montar un reloj de envejecimiento basado en C. elegans, en el nemátodo modelo, permitiendo evaluar los efectos pro y anti-envejecimiento. Entonces, yo creo que conforme van pasando los años, vamos a tener mejores tecnologías y al tener mejores tecnologías nos va a permitir tener mayores aplicaciones en los diversos campos. Y hasta aquí sería mi plática. Les agradezco mucho su atención y le cedo la palabra a la moderadora, la doctora Ana Reyes. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación. Muy buena exposición acerca de los puntos más importantes de esta herramienta y que tiene que ver con las ciencias ómicas que tanto se están utilizando. Yo creo que al final de cuentas el secreto está en
la combinación, la articulación de todas las herramientas que tenemos a la mano para lograr respuestas específicas y puntuales. Pasamos ahora a la sesión de preguntas-respuestas. Ya saben cómo funciona. Pueden escribir su pregunta a través del chat, levantar la mano o indicarme que van a participar. Vamos a esperar las preguntas. Nos vamos a ir entonces con la pregunta de Cindy. Adelante, Cindy Dávalos. Pues muchas felicidades por tu presentación. La verdad es que me gustó porque justo apenas estoy tomando una clase de bioinformática, entonces pues hay muchas cosas que a lo mejor todavía no entiendo y me gustó, como que fue muy claro, fuiste como de un punto de decirnos, y guiarnos, ¿no? Por toda la presentación y me gustó mucho. A lo mejor una pregunta que pudiera hacer sería, mm, la verdad es que no me surgió ninguna pregunta porque te digo, me fue muy claro, me gustó mucho, pero déjeme pensar en alguna. A lo mejor pudiera ser, Si quieres, aquí ¿cuáles está la son algunos retos que, que ves como próximos o que puedas, bueno, para ti, ¿cuáles son algunos retos dentro de esta rama? Pues el principal reto que va a existir es que se tienen, como la tecnología está avanzando tan rápido y la cantidad de datos está creciendo de una manera descomunal, yo creo que la siguiente tecnología, o que debe ser paralela, debe ser las formas de almacenar esa información en las bases de datos de manera que sea accesible. ¿A qué me refiero accesible? Que no es tan accesible, por ejemplo, entrar al SRA y bajar, voy a ver lo que hizo, por ejemplo, lo que hizo Esteban en su doctorado. Lo voy a descargar y voy a tratar de estudiar. Yo creo que ese es el reto, que esta información sea más accesible para otros investigadores y que los demás investigadores también descarguemos las secuencias de otros investigadores y critiquemos todo este proceso, ¿no? Yo pienso que ese es el reto actualmente, que no hay no hay mucha accesibilidad para cuestionar y siento que esta parte de la transcriptómica, aunque los investigadores tendemos a ser muy críticos, no es tan crítica. Eso es lo que yo vería, ¿no? Como reto, que necesita ser más crítico el diseño experimental y el diseño de estos trabajos. Gracias. De nada, gracias a ti. Yo quiero agregar algo. El caso de trabajar con este tipo de datos, uno de los retos también más fuertes que existen es encontrar la manera de correlacionarlos. Porque si bien existe esta premisa de que del artículo que se publicó y que mencionaste, Esteban, donde se habla que solamente un porcentaje muy pequeño de los transcritos llegan a volverse proteínas, si nos vamos más al final, existen algunos trabajos donde se encuentra el transcrito y se encuentra el metabolito, pero no se identifica perfectamente la enzima que forma parte de la ruta metabólica. ¿Y por qué? Porque sabemos que las enzimas, además, tienen isoformas o son enzimas que participan en diferentes rutas metabólicas y que no está siendo fácil determinar eh, cuál de todas esas enzimas es la que está participando. Entonces, un reto en el uso de las herramientas ómicas también está la modelación matemática para entender la correlación entre todos estos pequeños pasos y regulaciones que hay en el sistema completo, ¿no? Que es un sistema complejo, al final de cuentas. Eh, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Se me fue Rubí. Estaba aquí Rubí. Mónica Betina, vamos con tu pregunta.
Mónica, ¿nos escuchas? Tiene apagado su micrófono. Sí, sí, sí. Seguro lo está encendiendo. En cuanto nos conteste Mónica Betina, vamos entonces con Cristian. Oye, ¿estás por allí, Mónica? Como que escucho que alguien intenta hablar. Cristian Machuca. Aquí está la pregunta de alguien, de Patricia. Dice que gracias por tu plática. Me pregunto qué aspecto sugeriría tomar en consideración si se busca ensamblar genomas de microorganismos de muy bajas abundancias relativas a partir de muestras ambientales muy complejas. Una profundidad de secuenciación muy elevada sería suficiente. Bueno, aquí ya nos está hablando de una aplicación distinta, pero no sé, Esteban, si quieras responder o Bueno, puedas ahí responder sí. esta pregunta. Voy a tratar de responderla, pero no tengo los elementos completamente para dirigir la pregunta, pero básicamente aquí no te voy a poder contestar la pregunta, pero te voy a poder guiar un poco. Lo que yo te sugiero es que trates de, trates de ver los estudios que ya existen y ver las profundidades que han utilizado para ver específicamente esos microorganismos que no son tan abundantes. ¿Por qué? Porque todavía las tecnologías de secuenciación necesitan generar bibliotecas de ADN complementario y esos fragmentos de ADN complementario luego son secuenciados y la probabilidad de secuenciación se basa precisamente en la abundancia. Entonces yo lo que te sugiero es que revises trabajos parecidos para que tengas una guía o digamos una referencia de qué tecnología y qué profundidad usar, ¿no? Y tomar en cuenta eso, en decir, si tienes un microorganismo no abundante, entonces quiere decir que su ADN no va a ser abundante y al hacer la biblioteca necesitas sí aumentar la profundidad, ¿no? Esa es en mi lógica. Necesitarías aumentar la profundidad para poder tener una resolución de esos microorganismos, ¿no? Y muchas gracias por tu pregunta. No sé si todavía esté Mónica que pueda. No, ni Mónica ni Cristian están hoy muy tímidos y no quieren participar. Eh, de muestras ambientales. Está interesante la pregunta de Patti porque entiendo que va a trabajar una cuestión como de lodos activados o de alguna muestra de suelo, una cuestión de esas y quiere secuenciar el genoma completo. Quiere ensamblar genomas de microorganismos. Es un reto. Está interesante la pregunta. Tendríamos que saber un poco más de su trabajo. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, creo que no tienen preguntas. Entiendo, la presentación de Esteban fue muchísimo, muy clara, muy básica. Entonces, bueno, vamos a dejar el seminario por el día de hoy porque se nos acabó el tiempo, pero bueno, los invitamos a seguir asistiendo a nuestros seminarios y damos muchas gracias a Esteban por su presentación. Seguramente te seguiremos invitando, Esteban, porque todos estos temas son muy de vanguardia y muy importantes para el avance de estas ciencias de la biotecnología moderna. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, doctora. Buen día a todos y gracias.